Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? Últimamente se habla todo el tiempo sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, se habla de el techo de la deuda de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que está ocurriendo que es muy importante porque tiene una influencia gigantesca en toda la economía mundial y es el desastre económico que se está desarrollando en la China. Vamos a recordar lo que ocurrió porque tenemos que entender el proceso que ha llevado a esto y cómo va a tener una enorme influencia también en el occidente. Primero recordemos que durante los últimos 20 años la China se convirtió en la fábrica de todos los bienes más o menos que se venden en el occidente, o por lo menos de gran parte de lo que se produce. Porque, por ejemplo, si una empresa en el occidente, digamos en Alemania, produce automóviles, gran parte de lo que va dentro de ese automóvil lo traen de la China porque es mucho más barato. Es decir, lo que tiene la China es la mano de obra barata. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, grandes cadenas que se llaman retailers, que son minoristas, que la mayoría de los bienes que ellos venden vienen de la China. Ahora sabemos que recientemente todas estas cadenas están teniendo olas de despidos gigantescas, o sea, de miles a decenas de miles por empresa, o sea, esto es tremendo. Y vamos a, de nuevo, mirar un poquito hacia atrás a ver lo que ocurrió desde 2020, donde empezaron los problemas. Es decir, cuando comienzan los confinamientos, primero en la China, sabemos que eso hizo detenerse la posibilidad de mover la mercancía alrededor del mundo. Entonces, en Estados Unidos lo que ocurrió es que las grandes cadenas se quedaron sin mercadería, por lo cual perdían ingresos porque llegaban clientes, pero ellos no tenían que vender. Y también en Europa, yo estaba en Cataluña en ese momento, me acuerdo que eh, arreglar un coche podía tardar meses porque les faltaba alguna parte que no podían traer de la China. Cuenten ustedes si les pasó algo parecido. Me encanta cuando me lo comparten en los comentarios. Otro detalle que quiero que recuerden es que cuando comienza la pandemia y comienzan los confinamientos en todo el planeta, una empresa anunció que estaba contratando mucho más personal y fue Amazon. O sea, hubo empresas que ganaron mucho porque sabían que ahora todo iba a tener que ser pedido online, por lo cual crecieron mucho. Entonces, vemos que ahora tienen como un excedente de empleados. Entonces, ¿qué pasó luego? Luego que empezaron a reabrirse las economías, justo venía la época de las fiestas, del Black Friday, etcétera. Entonces, las grandes cadenas pidieron mucho más que antes, porque pensaron que todo iba a volver a la normalidad y por supuesto que no querían perderse ventas. Entonces, para evitar el problema de tener poco stock, empezaron a pedir mucho más de la China. Entonces, en la China tuvieron que agrandarse, es decir, las empresas, las industrias tuvieron que contratar más gente, que agrandar sus fábricas, comprar más materias primas. Todo eso también generó un alza en el costo, por ejemplo, del petróleo. Y a todo eso hay que agregarle la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, todo vino junto con lo que se llegó a una situación en la que, por ejemplo, en Europa, el costo de la energía fue tan alto que en el invierno mucha gente pasó frío, no tuvo dinero para pagar ni siquiera por la calefacción. Vemos como todo está íntimamente conectado en esta globalización. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que luego de que las grandes cadenas en los Estados Unidos pidieron mucho más que antes, a eso tenemos que agregarle la política de alza de tasas de interés de la Reserva Federal, que subió enormemente desde 0,25% hasta más de 5%. Es una locura lo que han subido la tasa de interés. ¿Y por qué lo han hecho? Lo han hecho para que la gente tenga menos poder de compra, porque al haber menos poder de compra, si se compra menos, tendrían que bajar los precios. Y ellos dicen que lo hacen, la Reserva Federal dice que hace esto para combatir la inflación. ¿Qué inflación qué es? Alza de precios. Entonces, vemos que las grandes empresas como Walmart, Amazon, Costco, Target, etcétera, que venden cientos de miles de millones de dólares al año, primero quedaron con una enorme cantidad de stock. Segundo, la gente perdió poder de compra. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto?
que no hay ventas. Entonces, eso primero genera la gran ola de despidos en todas estas cadenas y segundo, genera la quiebra de cientos de miles de empresas e industrias en la China, porque lo que ocurre es que después de agrandarse, de tener que traer más empleados, de pedir más materia prima, de golpe se detienen los pedidos del occidente. Entonces, las empresas hoy, el número es más de 1,5 millones de empresas que han quebrado en la China. Esto es algo, pero espeluznante la cantidad de empresas que han quebrado y que siguen quebrando, porque simplemente no se pide suficiente mercadería del occidente. Pero yo ahora quiero tocar un punto que es cómo influye esto en el occidente, en la economía del occidente. Primero quiero mostrarles aquí, vemos un gráfico que nos muestra cuánto importa China y vemos que la importación y la exportación han bajado tremendamente hasta el año 2023. Vemos esto claramente y ahora quiero mostrarles qué es lo que importa la China, porque la China produce casi todo lo que se consume en el occidente, pero no tiene todo lo que necesita para producir. Entonces, número uno, vemos que la China consume electrónica, porque para producir cualquiera de estos productos que nosotros compramos, no siempre tiene todo, entonces tiene que pedir del occidente algunas partes de electrónica. Y vemos que el número uno de lo que importa es eso. Segundo, combustibles. Claro, ¿cómo se hace para que funcionen todas estas millones de industrias? Hace falta energía. Y lo que vemos aquí es que lo que importa a la China ha bajado tremendamente en el 2023. ¿Y cuál es el resultado? Primero, que el precio del petróleo baja. Ahí lo vemos, que hay un colapso en el precio del petróleo. Por eso, en estos últimos días, Arabia Saudita declara que va a disminuir la producción de petróleo para evitar que baje el precio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando la cosa va para el otro lado, es decir, guerra Rusia-Ucrania, confinamientos, lo que sea, te suben el precio al cielo, pero cuando ocurre lo contrario, que es que hay menos consumo de petróleo y tú tendrías que disfrutar de esto, ahí no pasa nada. Es decir, el consumidor final, que somos tú y yo, no disfrutamos de lo que ocurre ahora, porque ellos manipulan, ellos deciden que si baja el petróleo, hay que dejar de producir para que vuelva a subir el precio. Muy fácil. Entonces, aparte de esto que realmente genera indignación, lo que tenemos que entender es que esto va a tener un impacto muy grande también en la industria del occidente, por ejemplo, la que produce todas las partes electrónicas que la China importaba, porque ya no las importa, o sea, ha bajado el porcentaje de importación enormemente y eso va a generar más desempleo en el occidente. Entonces vemos primero que las cadenas que vendían todos los bienes que llegaban de la China están echando a decenas de miles de empleados. Segundo, las industrias que producían todas estas partes electrónicas, que es el número uno de la importación de la China, también van a empezar a echar empleados. O sea que esto tiene una tremenda influencia en la economía occidental también. Y por último, hay un tema que es mucho más preocupante, que es el tema del alimento. Es decir, algo más está ocurriendo en la China que nadie habla, pero de eso no puedo hablar aquí, porque no tengo libertad de expresión. Por eso, este domingo en mi comunidad privada voy a dar una conferencia sobre este tema, que es muy importante de entender porque yo veo que esto puede generar finalmente que haya un grave problema a nivel mundial para abastecerse de alimento o que el precio suba al cielo todavía más de lo que ha subido. Y quiero aquí comentar que a veces la gente me escribe abajo en los comentarios que ha comprado mucho alimento escuchándome a mí y que ya se le está pudriendo. Es decir, que algunas de las latas han llegado a su fecha de caducidad. Pero yo quiero recordarles algo, mi querida audiencia, que todos estos procesos ya vemos que toman tiempo, ya son más de 3 años desde que comenzó toda esta situación que empezó en marzo de 2020 y estamos viendo ahora los resultados. O sea, por desgracia, yo creo que va a ocurrir
Y es preferible que a ti se te pudran 2 o 3 latas de garbanzos a que un día te encuentres sin alimento para darle a tus hijos. Yo creo que la opción primera es mejor que la segunda. Yo sigo almacenando, les digo la verdad, porque veo claramente que cada vez esto se está poniendo más serio. Y el que quiera enterarse más profundamente de lo que ocurre en la China y cómo puede influir a tu país en el tema de alimento, este domingo voy a dar una conferencia sobre esto. Les pongo abajo el enlace para que puedan o unirse a mi comunidad privada como miembros y disfrutar de todo el contenido, o solamente para tener una entrada si quieren venir solamente a escucharme este domingo. Así que los espero, ahí vamos a poder interactuar, pueden hacerme preguntas en vivo, en directo y hablar conmigo. Así que bueno, espero verlos a todos ahí y por ahora me despido con mi bendición, mi braja de Briut, que es salud, de Shalom, que es paz, de Ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.